la imagen del artista choose, para usar una palabra en inglés, elige, es única. ¿Entendés? O sea, la visualidad, yo por suerte no soy ciego, ¿sabes? Si no sería músico. Y yo creo, no es que yo desprecie la pintura para los ciegos, realmente yo no podría dar un curso de pintura para los ciegos. Decir que es un rojo, alguien que nunca vio un rojo en su vida. Pero, por ejemplo, nunca voy a tocar el piano como Ray Charles, por ejemplo, ni loco. Nunca voy a cantar como José Feliciano, o ni siquiera escribir como Borges, que no fue ciego de joven. O sea, creo que la visualidad es muy importante. Y como vos bien dijiste, el artista elige, elige lo que muestra. El dibujante también elige, aunque sea un dibujo caricaturesco o pseudo realista. También elige, bueno, los hiperrealistas elegían, yo qué sé, el famoso hiperrealista yankee, ¿cómo se llama? De los garages. No te digo Hopper, otro más actual, no me acuerdo el nombre ahora, es uno famoso. Digo, el hiperrealismo también elige lo que muestra. Si muestra un motel vacío, digo, todo es elección. Hasta en la imagen más descarnada. Ahora veo llegar a Tiago, también el arte otro, ese arte de los locos, también elige. Hace un diablo, hace un niño, hace un loco, hace un equipo de fútbol, hace un jugador de Nacional tallado en madera, como estuvo expuesto, impresionante, ¿te acordás? Que estuvo en la Fundación Unión, un tallado en madera de un jugador de Nacional, no por eso sea hincha nacional, no, pero una talla en madera impresionante que tenía esa cosa de incorrecto, de hecho, no era una escultura perfecta, pero tenía eso savage, esa cosa salvaje, que lo hacía re valioso, ¿no? Entonces el artista siempre está eligiendo, ¿no? Siempre, ya sea que se exprese mediante una instalación, mediante una fotografía, mediante un dibujo, siempre está eligiendo. Obviamente hay cosas más recorridas que otras, ¿no? Y en la historia del dibujo, por algo yo digo, yo soy occidental, me reivindico como occidental, vos tenés, o sea, mucho para ver. De Goya, Gros, Picasso, Argentina al lado, Nines, Cafati, en las prendas también dibujantes que te enseñan maneras de resolver el dibujo únicas. Capaz que nunca lo conociste, pero la manera en que el tipo dibuja ya te está diciendo muchas cosas. Lo que él elige para mostrar, ¿no? Hay como algo que pasa entre la obra y uno que dice, bueno, ya está bien acá. Y creo que bueno, esto de la violencia de la que hablo y de la que se da hoy en día en la vida contemporánea, pasó a ser como legitimada, ¿no? Y transparente, como dice Byung-Chul Han. Y en eso también hay como una distancia entre el enemigo ahora, en las guerras, ¿no? Por ejemplo, y en la violencia en general, en lo micro. Hay como una distancia entre uno que no ve al enemigo, ¿no? Es todo como cibernético, es todo como muy abstracto, es muy... Uno puede generar como un vínculo en internet, le pones un dedito para abajo, pero no lo estás mirando a los ojos, ¿no? Hay como una distancia en esto del ser violento. Y creo que también cuando decidí como poner la cajita y no tocar el libro, por ejemplo, también para generar como un distanciamiento entre el espectador y la obra, para provocar un poco, a ver qué pasa con eso, ¿no? Y el público. Y bueno, y esto de que preguntabas, el marquito, el marco el color es cobre, es pintura cobre, el pigmento es cobre, o sea, es polvo, porque también hace metafóricamente el cobre es como un transmisor de la energía, del calor, y también lo que fue usado en las municiones, en las balas, ¿no? Uno también lo puede como traspolar a eso. Entonces, si bien todo tiene un significado que le puede encontrar y un uso de metáforas y demás, creo que también podía seguir, ¿no? como poniendo
fotos, imágenes de las fotos de otras cosas que intervienen en el libro, porque fue un poco la crítica que se me hizo, los conocidos y demás. Y creo que o sea, más allá de esas críticas, creo que ya está, que el que quiere entender y la relación entre el espectador y la obra se da y te puede dejar pensando o no, pero en ese proceso que yo tuve ya está dado ahí. Entonces me gusta como ser contundente y lo más simplista posible, ¿no? Y ta. Capaz que ahora lo haría diferente, seguramente lo haría diferente. Eso siempre nos pasa a todos, ¿no? Lo haría de distinta medida, lo haría más chico, lo haría más... Pero eso fue en ese momento. Uno no puede pensar que la obra es... la obra y... No, es el proceso, es lo que... Es como eso que uno... no hay que ser como tan grandilocuente, ¿no? No es la espectacularidad del objeto, no, es esa experiencia que uno vive y en ese momento fue esa experiencia, la viví así y así quedó y creo que es eso, uno no le tiene que sacar como, y es como algo que uno tiene que tirar así y sacarle como ser espontáneo, ¿no? Como... Después va a tener otras cosas y otras oportunidades para decir otras cosas, ¿no? Eso. Yo creo que cualquier artista de alguna manera quiere dejar algún mensaje o algo, ¿no? Supongo que no hay ningún artista que haga eso sin pensar que de alguna manera está dejando algo, ¿no? Eso sin duda. Aunque diga que no, de alguna manera Entonces, me parece que la ventaja, digamos, que tiene la posibilidad de hablar, digamos, no estás en el mundo científico, ¿no? Entonces vos podés formular una hipótesis, siempre digo eso, ¿no? Que nosotros tenemos la suerte que podemos formular una hipótesis y no tenemos que contrastarla con la realidad, ni hacer... nada de eso, ¿no? Pero sí tenemos que formularnos una pregunta, ¿no? Y después, obviamente, tenemos que ensayar como un poco una visión. Por más que vos dejes lo más abierto posible el mensaje, obviamente ese mensaje está tamizado por tu forma de ver el mundo, ¿no? Y por la manera como vos abordás las cosas. O sea, obviamente es mucho más interesante. Si vos querés hablar de un gran relato, si vas al relato histórico y como que lo reconstruís tal cual, no tiene ningún sentido, ¿no? Tú te encontrás con ese relato que es la historia universal, no es un relato universal, aunque está en alemán, es un libro también que es antiguo, ¿no? Que digo, no, obviamente no es cualquier libro, no es un libro, no es un atlas contemporáneo, no es un libro de historia, no sé, es un libro que ya tiene un trasiego, es decir, es una visión de ese tiempo desde ese mismo tiempo, ¿no? O sea, probablemente haya sido hecho el libro quizás, del 64, bueno, es un poco, está bien, no, está bien, pero igual, es una visión del mundo que ya no es, es cercana, pero tampoco es tan cercana, ¿no? Es cercana a ese mundo y más lejana en el tiempo a nosotros. Es decir, entonces vos decidís intervenir ese libro porque vos ya te sentís más lejos de esa historia, ¿no? Quizás intervendrías de otra manera si fueras... O no sé, o de repente se te hubiera pegado por otro lado, ¿no? Seguramente por algo lo elegís también, ¿no? Entonces, lógico, cuando te encontrás con un elemento, en este caso hay un dispositivo similar, de que vos te encontrás con algo. Él se encontró con el avión, tú te encontraste con el libro, yo me encontré con él. Y bueno, y él de alguna manera en ese dispositivo, o sea, hay un momento en que vos seleccionás
una porción de ese mundo y tratás de dejar tu mensaje desde un lugar donde el espectador de alguna manera se encuentre con una cosa que lo lleve a cierta sensación, ¿no? Porque uno trabaja para el espectador, ¿no? Nosotros tratamos de transmitir cosas, más allá de que cada vez parece ser que la gente o la gente, o como que hay un constructo, ¿no? De que cada vez estamos más lejos del público. Capaz que sí, o capaz que el relato es cada vez más que implica otra implicancia del espectador de repente, ¿no? Pero a mí me interesa de alguna manera realmente dialogar con el espectador en el sentido de que el tipo pueda meterse en ese mundo, digamos, además mismo de dolor, ¿no? De ver esas imágenes y ver que se están deteriorando, ver la poesía de eso, pero la idea mía es interpelar o sea, que el tipo, o por lo menos transmitir mi sensación de decir, bueno, esto es algo que bueno, o sea, parece que fue como en vano eso, ¿no? Como que está ahí, pero no pasó nada, ¿no? O sea, no sé, es decir, no importa en el caso ahí puntual de la cosa, lo que quiero decir es que de alguna manera el elemento tiene que ser algo que toque al espectador en una experiencia que lo remite a algo que en algún punto le es cotidiano, o que en algún punto le es familiar, o no sé, ¿viste? Si no, ya el relato es más complejo, ¿no? Puede ser también puede ser, ¿no? Es decir, el tipo que trabaja solamente en la abstracción, pero en este caso son 3 relatos de alguna manera que no apelan a una construcción más del orden, digamos, solo de lo visual, que podría ser, porque es válido también, ¿no? Se me surgen varias cosas. Primero me parece que sí, que las obras salen de lo personal, ¿no? O sea, a mí esta obra Pluna, yo no le dije, va a haber un salón, en algún momento va a haber un salón, voy a hacer algo para un salón, o sea, no, sino que es el camino opuesto, ¿no? O sea que cada experiencia del artista es algo muy personal y a veces hasta difícil de explicar por qué uno lo hace, ¿no? Pero es como hablaba yo con mi hermano Santiago que pinta, ¿no? Digo, ¿vos podrías dejar de pintar? No. ¿Viste? ¿Vos podrías dejar de fotografiar? No. Es algo que se ve que tenemos como necesidad y es nuestra manera de preguntarnos sobre la vida, sobre el mundo, y cada uno elige el camino, ¿viste? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creo que los concursos nos hacen bien. Yo agradezco los concursos porque a mí me llevan al límite y me hacen repensar un montón de cosas y bueno, y me voy a tener que exponer, ¿no? Y capaz que la crítica me da con un palo y viste, siempre los concursos son cuestionados y yo presento mi obra, lo que estoy haciendo, lo que a mí me atrae, lo que a mí me llama la atención del mundo en que vivo, de la realidad. Yo trabajo mucho sobre lo cotidiano, lo que veo ahí cerquita, alrededor mío, trato de no cambiar mucho, de que sea algo, ya son fotografías, blanco y negro, pum, no hago mucha cosa. Es un desafío cada salón que uno se presenta, ¿no? Mi obra, si bien yo me hago una pregunta más como sociedad, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo llegamos a fundir una empresa estatal, ¿no? ¿Qué pasó por las cabezas que gobernaron en ese momento, que llevaron adelante esa aerolínea, el despilfarro, el descontrol? A mí ¿cómo es cada una? Son cosas personales. Yo trabajé en compañía aérea, entonces por ahí me fascinaron los aviones desde muy joven. Cuando viajar era carísimo, yo tuve la oportunidad de los 20 y pico de años viajar a Europa solo y a mí se me caían las lágrimas, ¿no? Y era una cosa como insólita para mí poder viajar en avión, ¿no? Y no, si bien mi familia, o sea, mi situación económica, la familia iba a un colegio, todo, pero viajar en avión era casi imposible. Entonces, para mí me pegó muy fuerte eso, ¿no? Y entonces en el mundo de la aviación entré como en ese mundo de pedo, me tocó un trabajo en la compañía aérea y me relacioné con la aviación rápidamente y me enteré de un montón de escándalos de adentro de Pluna, que yo decía, qué joda que hay acá adentro, ¿no? Y yo la había de pasar de costado porque estaba en otra compañía, ¿no? Pero bueno, finalmente terminó así.
A lo que voy es que son situaciones que directa o indirectamente a uno lo atraviesa en la vida, ¿no? Por algo yo llegué hasta Pluna, por algo a mí me pegó y quedé frente a esa hora y digo, puta, esto es lo último que queda de Pluna. Entonces, directo o indirectamente son vivencias personales, ¿no? Y lo que decía es eso, los salones fuerzan a revisar tu obra. Yo estuve en otro salón, en un salón nacional, que estuvimos también con Federico enfrente, uno del otro, y yo también hice una obra que era política, porque esto es una obra de una manera política, hace un planteo como sociedad, ¿no? En donde era la foto de la Plaza Independencia y yo cambié el Artigas que hoy está ahí arriba, ¿no? Que es el Artigas de Sanelli, un escultor italiano, pero que también había sido primer premio con Ferrari, ¿no? Entonces era otro Artigas totalmente diferente y una comisión decide que finalmente el que iba a ser emplazado, claro, en la época, claro, Valle llama a concurso y se presentan, claro, fueron dos finales, ¿no? Claro, Ferrari no. Claro, yo puse la foto con el Artigas de Ferrari. Entonces también hay un cuestionamiento como sociedad, ¿quién es el Artigas que tenemos adelante? O sea, es todo un invento, o sea, ¿quién era Artigas realmente, ¿no? Y bueno, cuántas cosas nos pasan como sociedades que las aceptamos como verdaderas y en realidad son inventos, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho eso, la obra política, la obra que no estoy cuestionando a otros, me cuestiono yo mismo primero, ¿no? Y bueno, por ende se cuestionan otros, ¿no? Pero me gusta eso de la obra política del arte contemporáneo. Lo personal y lo político genérico son cosas diferentes, obviamente, para mí, por lo menos. Yo lamentablemente, por suerte, tengo la desgracia de ser caricaturista político o cultural, entonces todas las semanas estoy haciendo a Mujica, a Sendik, a Topolanqui, casi todas las semanas, el otro día hablábamos contigo de eso, ¿no? Además, por otro lado, en el cultural hago a Virginia Woolf, J.K. Rowling, Vargas Llosa o García Márquez. Entonces, esto que yo presenté acá al salón sale por otro lado totalmente distinto. Son gente que más o menos existe. No son iguales a ellos, no son fotos. Son versiones de gente. Como el otro día hablábamos contigo, te acuerdas que hay un cartelito que están anotadas las cosas arriba del dibujo. Dice, se parece a Javier Gil, que es un artista que todos conocemos acá. No, artista uruguayo. Porque realmente era un tipo que entró que era igual, para mi punto de vista, a Javier Gil, y le puse un cartelito que decía, tipo separados al nacer, ¿no? Se parece a Javier Gil. Ahora no era Javier Gil, que a veces lo encontraba por ahí. Entonces, ya te digo, en el caso de mi obra, más bien está ese otro aspecto más chiquitito, si querés, de mis noches, como decía ella, por ahí, dibujando gente que no es grande, famosos. Porque si hubiera entrado Mick Jagger no lo hubiera dibujado, te aseguro. Dibujé gente que estaba ahí. A veces creo que dibujé a Federico alguna vez que lo vi también. No está acá en esto, pero quiero decir, son apuntes que después se transforman en otra cosa a nivel gráfico porque están realizados pensando en el dibujo. Después, como vos bien dijiste, hay una edición. O sea, ¿qué voy a poner? Por algo el dibujo del medio ahí dice hablando de arte. No es casual que lo puse. Y no es casual que ustedes hayan elegido eso. Porque están supuestamente hablando de arte. Yo no sé si están hablando de arte o lo inventé, que hablaban de arte, pero ahí estaban una mujer en el medio y dos tipos hablando de arte, yo le puse hablando de arte, ¿no? Porque es lo que a veces se habla, y pueden hablar de lo Bob Dylan, de arte, si estuvo bien, que recibió el premio, no recibió, cualquier cosa, lo que sea. ¿No? Pero es más bien lo particular, el mundo más pequeñito, no tanto porque estoy obligado por trabajo a lo otro, ¿no? A tener todas las semanas que opinar o más o menos. Ahí va, tener que dibujar lo que pasó con ANCAP, si está bien que se ponga una soncilla, si compra una zunga, lo que sea. ¿Qué es lo que está bien o está mal? Si estuvo bien en renunciar o no. Todas las cosas que tengo que hacer toda la semana. Entonces eso, la manera de zafar, como bien dijo acá el amigo Velasco, los salones, y tuve la suerte de que son una manera de zafar de eso, ¿no? Para mí. Bueno, no, que el arte, creo que en el arte contemporáneo lo relacional es, en cuanto a los vínculos, también es político, ¿no? Es lo que lo hace político. No solo cuando se habla de política en sí mismo. Justo da la casualidad que entra mucho la política en ellos dos, ¿no? Pero para que quede como más claro. No, yo nada, agradecer que hayan venido y
Y se me olvidó lo que iba a decir. No, claro, lo que te plantea también ganar un premio es cómo seguís, ¿no? Por dónde seguís, el desafío de que, bueno, ganaste un premio, un Salón Montevideo, ¿cómo sigue tu obra, no? Te carga de responsabilidad, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha pasado que un montón de fotógrafos más jóvenes se han comunicado conmigo y pasás a ser un poco un referente en tu disciplina y eso te da... Está bueno también porque es una responsabilidad sana. Tomaste una pequeña antorcha de lo que estás haciendo, ¿no? Y con criterio y sin creerte nada, pero de alguna manera, como yo miraba a otros artistas que están acá mismo en el salón y que los admiraba en el buen sentido, ¿no? Me gustaba su trabajo y bueno, ahora de repente tenés gente atrás que está mirando a vos y eso implica responsabilidad. Nada más. Gracias.